Esta mañana mencionábamos la importancia de una verdadera fe, una fe genuina, una fe que no fuera fingida, una fe que no estuviera basada en falsas enseñanzas. Y al pensarlo, me vino a la mente y al corazón la importancia de aclarar que el mismo Señor Jesucristo se procuró en su propio tiempo que sus seguidores no siguieran cualquier evangelio, porque solamente hay uno verdadero. Todos los caminos llevan a Roma, o todos los caminos llevan al infierno, pero solamente hay uno que lleva al cielo. Y eso es importantísimo. Y es Cristo, pero cuidado porque con decir el nombre Cristo muchas veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene que, como hemos dicho, 3 hay en la tierra que dan testimonio. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Qué son los 3 que dice que dan testimonio en la tierra? El espíritu, el agua y la sangre. ¿Os dais cuenta? El Espíritu Santo nunca va a estar en desacuerdo con Dios. Es Dios, eso faltaba. Ahora, el agua. ¿Qué es el agua? La palabra de Dios. Corre como agua. Así que el Espíritu Santo y el agua, la palabra, no van a estar en desacuerdo. ¿Y el tercero? La sangre. ¿De quién te habla la sangre? ¿No te habla de Jesucristo y de la obra que Cristo hizo? Pues esos dan testimonio en la tierra. Y concuerdan. Y son exactos. Y no hay una enseñanza difuminada que uno la presenta de una manera, el Espíritu Santo le habla a uno de una manera, la palabra de Dios dice una cosa, pero ya es cosa de viejos, y ahora pues el Cristo es como a cada uno se le manifieste y le parezca mejor. No. Concuerdan perfectamente en el pasado, en el presente y en el futuro. Siempre. Así que lo que yo tengo ahora mismo, dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar muy atentos, porque ella alumbra en el lugar oscuro. Y la bendición que tiene el Hijo de Dios, como nos dice en 1 Corintios capítulo 2, es que el Hijo de Dios ahora tiene la mente de Cristo. Y con el Espíritu Santo y la mente de Cristo y la palabra de Dios, tiene una única regla de fe y práctica. Una única verdad. ¿Y por qué vemos tanta denominación? ¿Por qué vemos tantas otras personas que enseñan? En las doctrinas fundamentales enseñan diferentes. ¿Por qué hay tantas religiones? Cizaña. Y vamos a ver, hay cizaña. Y mucho cuidado. Hay cizaña que entra de muchas maneras. Dice Mateo capítulo 13, versículo número 24. Les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña también arranquéis con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña
y atarla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Vamos al Señor en oración. Amado Padre, Dios Santo, gracias por tu palabra y por la enseñanza que tú nos das. Gracias porque cuando tú pisabas esta tierra, tú enseñabas que cosas como lo que estamos viendo hoy en día ocurrirían. La realidad es que desde el mismo momento en que tú ascendiste al cielo, ya los hombres empezaron a divagar cada uno contra el otro intentando. Pero tu palabra no ha cambiado, tu enseñanza no ha cambiado y por supuesto tu Espíritu Santo siempre habla conforme a ella. Queremos, Señor, que tu palabra nos enseñe, que sea ella la que nos dicte cómo debemos creer, cómo debemos pensar, cómo debemos saber y cómo debemos enseñar a otros, no nosotros imponiéndonos a la palabra de Dios. Enséñanos, Señor, para que aprendamos y seamos discípulos de los que tú un día puedas decir, bien hecho, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias por esas bendiciones tan grandes que tú nos das en tu palabra. Mientras tanto, ayúdanos a aprender con exactitud, sin desviarnos de la palabra de Dios, para que podamos al mismo tiempo nosotros también guiar a otros hacia Cristo y su palabra. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. No en vano el apóstol Pablo a Timoteo le enseñaba como pastor que enseñara correctamente la palabra de Dios, que no se desviara para nada, que usara bien la palabra de Dios y que en ningún momento enseñara cosas de lo que oía, de fábulas, ni de ninguna otra cosa que se desvía del camino correcto. Y le dijo en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que usa bien la palabra de verdad. Procura hacer las cosas bien, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Un obrero que hace exactamente y cumple correctamente la palabra de su Señor, de tu jefe, sabe perfectamente que aunque él es la cara que está enfrentando la situación, cuando la gente reaccione en contra de lo que su jefe le ha dicho y de las palabras que su jefe ha dicho que tiene que presentar, en realidad sabe que se están poniendo en contra del jefe, no en contra de él. No es la primera vez que esto ocurre en la Biblia. Samuel fue en una situación similar, se enfrentó al pueblo y le dijo, el pueblo me ha pedido rey y me ha pedido el pueblo que sea ese rey el que le guíe cuando yo sé, Señor, que tú me has puesto a mí y yo estoy trayendo tu palabra como profeta. Y el Señor le dijo a Samuel, Samuel, tú has cumplido con lo que yo te he dicho, no te preocupes, no te rechazan a ti, no es contra ti contra quien hablan, están rechazándome a mí. Así que en ese sentido, los hijos de Dios tenemos el ministerio de ser embajadores de Cristo, llevando la palabra de Cristo a todo el mundo, y lo que Cristo nos pide no es ni más ni menos que digamos las palabras de Cristo. ¿Entiendes por qué enfatizamos memorizar? ¿Por qué enfatizamos leer? ¿Por qué enfatizamos tener con todos los días un tiempo de oración y de comunión con el Señor alrededor de la palabra de Dios? ¿Por qué enfatizamos venir a los cultos? Porque queremos que haya una unidad de pensamiento, de corazón y de palabra, la de Cristo. Nada más. Por eso muchas veces, cuando alguien viene de otra iglesia, de otro lugar, solemos decirles, hermano, hermana, escucha la palabra de Dios, aprende lo que se enseña, aplícalo a tu vida y a tu corazón, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, ajústate a la palabra de Dios. Esto es importante.
Es una regla que el Señor ha utilizado con todos sus siervos. Le dijo a Josué 1:8 y le insistió grandemente la importancia. Le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la Biblia. No me vengas con, es que estamos en tiempos modernos, es que ahora la situación requiere. No. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuánto tiempo te queda? Nada. Quiere decir, tu pensamiento, tu sentimiento, tu vocabulario, tu forma de expresarte debe de ser la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Quiero saber la voluntad de Dios. ¿Verdad? ¿Que quieres saber la voluntad de Dios para tu vida? ¿De verdad? Entonces, léela, escúchala, aplícala y vívela. Y luego, enséñala o testifícala a los demás. Pero es la Biblia, no es tu forma de pensar o tu filosofía. Porque entonces, dice la palabra de Dios, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Señor, quiero estar en el centro de tu voluntad. Y dice, pues estate en el centro de mi palabra. Escucha, aprende y aplica a tu vida. Ahora, el Señor Jesús, sabiendo de esta situación, nos dice la palabra de Dios que enseñó por parábolas. Una parábola es una ilustración terrenal y natural y cotidiana de cada día con una aplicación espiritual para que se fuera mejor comprendido. Tenemos la parábola del buen sembrador que salió a sembrar y la semilla, que es el Evangelio, la palabra de Dios, cayó en diferentes tierras. Una tierra era pedregosa y la semilla no profundizó y vinieron los pajaritos y se la comieron. Otra tierra era llena de espinos y de cardos y ahí entre medio de los pinches y todo, pues realmente los afanes de esta vida hicieron que la semilla no diera fruto, pero hubo una semilla que cayó en buena tierra y esa semilla dio su fruto a 100 por 1. ¡Qué bendición! Claro, la enseñanza ahí es importante. Yo quiero que caiga la semilla del Señor en mi corazón y que dé a 100 por 1. ¿Sabes lo que tiene que hacer una semilla para dar fruto? La semilla, y toda semilla para dar fruto primero tiene que morir. Y es lo que más nos gusta. Morir a ti mismo. Negarte a ti mismo. Y ahora está el Señor enseñando, es que no solamente eso, sino que cuidado, porque la semilla que se cuida de andar bien delante del Señor tiene que cuidarse también de los que están al lado. Y debe de ser de bendición para los otros y cuidado con quien te relacionas. Así que tenemos aquí la parábola del trigo y de la cizaña, que el Señor le refirió a esta parábola hablando de que en la iglesia, en el reino de Dios que ha venido a la tierra, se puede encontrar uno con muchas situaciones. ¿Puede llegar uno a una supuesta iglesia cristiana y ser una iglesia que está llena de cizaña? Sí, tristemente. Lo hay. Porque las puertas están abiertas. Y porque el que enseña, si no se cuida, tarde o temprano, puede llegar a enseñar o a sembrar cizaña que no da fruto. Una de las cosas que es muy importante entender es que la diferencia entre la cizaña y el trigo en sus primeros días no se nota. Mientras el trigo es verde, la cizaña no se diferencia del trigo.
La diferencia viene como, y ahora os vais a hacer pensar, como cuando el Señor dijo, ya los campos están blancos para la siega, están listos para la siega. Y es lo que hacía el trigo. Cuando el trigo madura, se vuelve amarillo, color oro. La cizaña sigue verde. Y cuando se ciega, lo verde se separa de lo amarillo. Y se entiende claramente. Iba a traer unas fotos para enseñaros cizaña verde y trigo verde. Y os iba a decir, a ver si lo sabéis distinguir. A simple vista no se distingue. Tienes que conocer algo del campo para distinguirlo. Pero el Señor es un Dios de amor, de misericordia. Y los discípulos decían, Señor, nos estás enseñando cosas muy difíciles. Como pasa en la escuela dominical más o menos. Cuando la hermana Joy está enseñando, o cuando el hermano Francisco está enseñando, o cuando la profesora que enseña cosas, no me he enterado de lo que está diciendo. Pues en los discípulos también ocurría. Había discípulos que no se enteraban. Entonces el Señor dice, bueno, os voy a explicar la parábola. Qué bueno que es el Señor. Ese es un buen maestro. Entonces mirad conmigo, por favor, antes de que lo aplique, voy a coger las palabras de Cristo, para que no veáis que son las mías, sino las de Cristo. Mateo capítulo 13, versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. No nos hemos enterado. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. ¿Jesucristo tiene siervos que le sirven? A ver, pregunto, ¿Jesucristo tiene siervos que le sirven? ¿Conoces alguno? ¿Algún siervo que le sirve? ¿A quién conoces? A ver, dime. Tú. ¿Todos? ¿O no sois siervos del Señor? Entonces tenemos que empezar por otro lado. Si no soy siervo del Señor, tengo que empezar más básicamente aún todavía. Los hombres que dice que el Hijo del Hombre sembró, pero ¿cómo siembra el Señor Jesucristo? Recordáis, os tengo que decir algo, que esto es importante. Cuando tú oras, dices, Señor, te doy gracias por lo que tú eres y te pido esto y te pido esto otro, en el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Quién está orando? Tú. ¿Pero en el nombre de quién? De Cristo. Si tú pides algo en contra de lo que Cristo enseña en su palabra, tú estás mal utilizando el nombre de Cristo. Señor, yo quiero que tú me des... No, lo he escuchado. Que a ese que me ha tratado mal, que le caiga un rayo encima. No es nuevo, ¿eh? ¿Sabéis que había unos apóstoles que pidieron eso? Los hijos del trueno. ¿Sabéis quién son? Los hijos de Zebedeo. Les llamó, pero ¿no sabéis lo que estáis pidiendo? Eso no es mi voluntad, no oréis así. ¿Qué estáis pidiendo? Yo no he venido para destruir almas, he venido para salvar almas. Pues era Jacobo y Juan, fíjate. Y mira que Juan era el discípulo amado de Cristo. Ahora, ¿esto por qué lo digo? Porque cuando oro en el nombre de Cristo, estoy utilizando el nombre de Cristo para dirigirme al Padre, para que el Padre me vea a mí como si fuera Cristo, para que me dé a mí como si le diera a Cristo, a su Hijo, y me bendiga. Ahora, cuando yo voy a predicar de Cristo, tengo que conocer a Cristo y conocer la palabra de Cristo para llevar el Evangelio de Cristo, no el Evangelio de José Bernabéu, ni de la Iglesia Bautista La Buena Nueva, que espero que el Evangelio de José Bernabéu y de la Iglesia Bautista La Buena Nueva sea la palabra de Cristo
ni más ni menos. Y por lo tanto digo José Bernabéu, pero podéis poner cada uno de vuestros nombres también ahí. Por eso es tan importante y tengo tanto temor que a la hora de predicar y de testificar, no de mi opinión, que no de mi razonamiento humano, que dé a Cristo, que dé la palabra de Cristo. A fin de cuentas, ¿quién puede salvar? ¿Quién puede transformar un corazón? Pues no quiero hacerlo de manera que no sea correcta, como si Cristo lo hiciera. Entonces, nos dice ahí que el hombre que salió a sembrar, dice, os vuelvo otra vez al versículo 25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. No dice que era es que lo hacían en el nombre de su amo, de su siervo. Así sembraron la palabra de Dios. Así que tú y yo, cuando testificamos, es como si fuera Cristo testificando. ¿O por qué crees que nos llamaron en Antioquía a los seguidores del Señor Jesús cristianos? Porque nos vieron como pequeños Cristos. Vive como Cristo, habla como Cristo, piensa como Cristo, siente como Cristo, va por los caminos de Cristo y sigue a Cristo. Y solamente Cristo es su tema principal en su vida. Así que, Señor, vamos otra vez al 37. Explícanos, Señor. Versículo 37. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. ¿Hay mundo delante de ti? ¿Tienes terreno para testificar? Si no hay terreno para testificar. ¿Puede ser que haya todavía algún rincón donde no ha llegado el Evangelio? Puede ser. De hecho, la palabra de Dios nos da una promesa que cuando todo el mundo se haya llenado del Evangelio, entonces Cristo vendrá. Puede ser que está esperando el Señor que tú vayas a predicar el Evangelio ahí. Porque falta todavía ese sitio. Hay selva en la misma Venezuela donde hay almas que han escuchado muy poquito o nada del Evangelio. Que hay que ir río arriba para llegar hasta el sitio donde están los indígenas. Y en otros lugares, en Argentina, supongo, y en otros sitios. Y puede ser que haya en España también. A lo mejor la vecina de al lado de tu casa nunca ha escuchado el Evangelio único y verdadero de Jesucristo. Y Dios está esperando que tú lo hagas. Ese es el mundo que tenemos delante. Tenemos terreno por delante. Algunos piensan en viajar al otro extremo, a las antípodas. Voy a ir a lo más lejos. Dice, pero si lo tienes en la puerta de al lado. Ese es tu mundo que tú tienes que alcanzar para Cristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Esa semilla que es buena, que cae ahí en la tierra. ¿Sabéis que tienes terreno delante de ti que tú no sabes, pero Dios sí sabe que es buena tierra y está esperando que tú siembres la semilla? ¿Tú no sabías que ese familiar tuyo, que esa persona que tú tienes contacto todos los días y que te da vergüenza hablarle de Cristo, Cristo te ha mandado que le testifique? Y por todo el mundo. Si está en este mundo, si tienes que ir a Marte, entonces te puedes esperar. Pero en el mundo es terreno tuyo y mío para testificar. Ahora, esa buena semilla que deben de llevar los hijos de Dios, muchas veces tiene que luchar y crecer en medio de cizaña. El mundo mismo siembra cizaña. No creáis a esos anticuados, a esos religiosos, a esas personas. Pero dentro de los religiosos también hay
quienes quieren engañar y confundir. Y las cizañas son los hijos del malo. ¿Te das cuenta? Hijos de Dios y hijos del malo. No hay punto intermedio. Hijos del diablo, hijos de Dios. Salvos y no salvos. Creyentes e incrédulos todos, aunque crean lo que crean, si no creen en Jesucristo, son incrédulos. Totalmente, totalmente. Perdidos y salvos. El enemigo que sembró es el diablo. Y el diablo trabaja noche y día, como león rugiente buscando a quien devorar. Y no puede estarse tranquilo, en la jaula va de derecha a izquierda y en la selva va sin moverse. Tengo que cazarlo, tengo que destruirlo, tengo que apartarlo, tengo que despedazarlo. Y así va constantemente. Por lo tanto, velad. Por lo tanto, no durmáis. Por lo tanto, estad alerta. Porque el diablo va a intentar destruir tu labor, el trabajo, sembrar la semilla que no llegues a sembrar semilla. La ciega es el fin del siglo. Llegará el día final. Llegará el día en que hay que cegar y todavía no has sembrado. Llegará el día que Dios diga, basta ya. Llega el tiempo de la gran tribulación, no va a haber más oportunidad para sembrar y tú dirás, yo quería hablarle a mi querida, mi querido, aquella buen amigo, aquella buena amiga, yo quería a mi compañera, a mi compañero, y no lo he hecho, porque va a llegar el fin. Lo ha dicho el Señor y va a cubrir. El fin del siglo es el tiempo de la ciega. Y los segadores, los ángeles. Si tienes que ir a Apocalipsis, ves cómo pasa la hoz y corta todo las ramas. Y aquel que no ha recibido al Señor Jesús y no ha aceptado la buena semilla del Evangelio, entonces será el dolor de dolores, será el sufrir de sufrir, será la perdición eterna. Dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Y qué va a hacer con ellos? ¿Sabéis que hay gente que es de tropiezo? Gente que está engañando a otros. Gente que está sembrando su propio evangelio, que no es el evangelio de Jesucristo. Iglesias que están engañando la mente de la gente. Que están simplemente para un número grande, para que la gente se lo pase bien y se divierta, y son un show y un engaño. Música que no alaba y glorifica el nombre del Señor, letra que confunde y que no sabes realmente lo que está diciendo, e incluso milagreros, entre comillas, que engañan a la gente. Pero dice la palabra de Dios que llegará un día en que esa gente se será cegada y de ahí dice que los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mira que llorar es doloroso por haber perdido la oportunidad, pero el crujir de dientes, veo la rabia. Veo la ira en el corazón de la persona. Y no habrá vuelta atrás. Pero los justos, y espero que tú y yo estamos siendo conscientes de que hay almas que lo necesitan y los justos necesitan el Evangelio.
Dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de tu Padre. El que tiene oídos, oiga. ¿Qué hacemos? ¿Estamos testificando? ¿Estamos ganando almas para Cristo? Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, hay cizaña en tu corazón, hay cizaña en tu mente, has estado en una secta, has estado en una iglesia donde no te han enseñado la verdad, o estás oyendo en internet cosas que no son de beneficio para tu mente y tu corazón. No dejes que la cizaña se siembre en tu corazón. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. Santiago estaba muy preocupado. Está sembrando cizaña, están siendo engañados, y aquellos que parecía que empezaron bien, de repente se desviaron y conocieron una nueva iglesia donde las emociones, donde el hablar en lenguas y donde un montón de cosas desvían de la verdad y engañan. Y digo hablar en lenguas, no hablar otro idioma y que sea traducido, porque yo creo que se puede hablar en otro idioma y ser interpretado, sino hacer y decir cosas que son ridículas delante de Dios, que no enseñan ninguna verdad. Hermanos, el Señor Jesús estaba muy preocupado de que esto podría ocurrir en las iglesias después de su partida al cielo. Y empezó a ocurrir, y los apóstoles pusieron mano firme, pero cuando se acabó el canon bíblico, ahora nuestra regla de fe y conducta es la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. Si no hablaran conforme a él, no les ha amanecido. De la misma manera que hay cizaña que se siembra, por supuesto hay sembradores, malos sembradores en el mundo. ¿Sabéis? La cizaña intoxica el trigo. Cuando un campo de trigo es sembrado de cizaña, la cizaña que crece y parece lo mismo, lo que hace al trigo es intoxicarlo. La cizaña es venenosa. Si alguien come cizaña, se intoxica a sí mismo. Pero tristemente, cuando la cizaña crece al lado del trigo, el trigo se le disminuye la producción, se le coge el sabor de la cizaña y ese trigo se hace inconsumible. No da igual que la cizaña crezca en medio del trigo. Y nosotros no somos ángeles, porque ya lo hará, eso es trabajo de ángeles, para separar la cizaña del trigo. El Señor ya ha dicho, eso ocurrirá al final. Pero mientras tanto, mantengamos nuestra mente, nuestro corazón, la palabra de Dios pura y sana. Jesucristo nos enseña a entender estas verdades que son muy importantes para nosotros. Tenemos en el mundo enemigos y cada vez más enemigos. El diablo, como hemos mencionado, los seguidores del diablo y los que el diablo envía a sembrar cizaña. Y por supuesto la propia cizaña, que cuando crece hace daño. La cizaña contamina el trigo con sus granos tóxicos y se vuelve el grano contaminado. Dice Tito,
3:10. Al hombre que cause división después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Y qué está diciendo? Yo dije, bueno, es que, claro, cuando causa división, fui a buscar la palabra división y me quedé sorprendido. Y está diciendo la palabra de Dios a la persona, la palabra división en el griego es jairestico. Y digo, ¿qué significa jairestico? Y fui al diccionario de Strong, que traduce del griego y dice herejía y división. Y está muy claro. La persona que siembra herejías, eso es cizaña. La persona que siembra división, cree una cosa, pero puede decir otra que no es la verdad y que es parecida. El Señor dice, deséchala. ¿Y qué está diciendo? Llámale la atención, enséñale la palabra de Dios y guíale con amor. Eso es exhortar. Y la palabra de Dios nos manda a exhortar, y exhortar no es reñir, reprender, ridiculizar en ningún momento. Exhortar es coger la verdad, mostrar la verdad y orar para que el Espíritu Santo cambie su forma de pensar y de ver a la persona. Porque el que enseña no es superior al que aprende. Que tenemos una idea de que el que está enseñando entonces tiene toda la autoridad para hacer lo que le da la... No, en ningún momento. El que enseña y el que recibe la enseñanza, ambos se someten a Cristo. Ese sí que tiene toda la autoridad. Y eso es importante que entendamos. Eso es amor en práctica. No es sembrar temor, sino amor, confianza. Y guiarnos y ayudarnos y apoyarnos. Y eso es importante, y eso es lo que es la iglesia. La iglesia es un cuerpo. El día que esta mano le diga a esta mano, tú no sabes coger las cosas bien, entonces te desecho, en vez de coger y enseñar y decir, vamos a entrenarnos y los dos vamos a coger las cosas para que vaya bien. Eso es lo que es un cuerpo. Eso es coordinación. Eso es ayudar. Eso es pensar el uno del otro. Eso es no pensar en uno mismo, sino pensar en los demás. Es lo que es. Y es lo que el Señor nos enseña. Que cada uno estime a los demás como superiores a uno mismo. Que estamos para ayudarnos. Que estamos para apoyarnos unos a otros. Por eso es importante, quiero conocer la Biblia y voy a enseñar la Biblia o a ilustrar la Biblia viviéndola y animando a los demás a seguirla. Así que al darme cuenta de que Pablo le dice a Tito, Tito, si hay alguien que está causando herejías, que está sembrando cizaña, llámale la atención. Enséñale la palabra de Dios, guíalo. Pero si persiste en su engaño, en su herejía, mejor apártalo. No es la primera vez que ha ocurrido. Alguien no ha querido y ha persistido, y con el amor del Señor le hemos hablado y guiado en la verdad. Algunos se han corregido, algunos se han apartado, ellos mismos. Y es importante que mantengamos, porque la cizaña hace daño al trigo al crecer juntos. Y eso es importante. Así que a los falsos maestros tenemos la responsabilidad de enseñarle la palabra de Dios. Dice en Mateo 15:13, pero respondiendo él le dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Mateo 15:13. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, arrancada. Así que, hermanos, dejemos
que la buena semilla crezca en nuestro corazón y dé fruto conforme a la palabra de Dios, para que sea alabado el que ha sembrado la semilla. ¿Quién ha sembrado la semilla en tu corazón? Cristo. Él es el buen sembrador. Y Él quiere que crezca pura y limpia para su honra y gloria. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Juan, capítulo 12, versículos 24 y 25. Qué bueno la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Ahora, ¿qué es el fruto que Dios quiere que demos? Por supuesto, para que no se dañe el fruto hay que quitar la cizaña, o no hay que permitir que la cizaña sea sembrada en nuestros corazones, o tenemos que proteger la iglesia para que no haya cizaña. ¿Pero qué es el fruto? El fruto es como la palabra de Dios nos dice en Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Por supuesto que ese fruto es el que da el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Y nos dice que el fruto de aquellos que han sido sembrados por la buena semilla deben ser amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre. Paciencia, fe, bondad, benignidad, templanza y mansedumbre. 9. Esos son los que dice. Qué bueno. Esos frutos son la obra del Espíritu Santo trabajando en nosotros. No somos nosotros, es el Espíritu Santo en nosotros. Qué bendición tan grande. Así es. Lo contrario, y lo hemos visto, gente que siembra odio, disgusto, malestar, queja, intranquilidad, miedo, angustia, intolerancia, falta de fe, ira, dureza, descontrol. Y lo hemos visto en algunas personas. Y sencillamente la mano del Señor ha sido milagrosa y poderosa, de tal manera que dejaron de asistir. ¿Por qué? Porque les confrontamos. Y no estamos aquí para ir peleando, sino para ir cuidando. Y eso es importante. Así que el Señor ha sido muy bueno con nosotros. El tratamiento que debemos de dar a nuestra alma en todos los sentidos para no dejar que crezca la cizaña, y con esto termino. Segunda de Corintios, capítulo número 6. Se aplica para muchas cosas, pero por supuesto, aquí vamos a ver cómo el Señor quiere utilizarlo para nuestra vida. La cizaña no debemos de permitirla, y la mejor manera es apartarla y llenarnos de lo que es bueno. No tragues todo, buena semilla y mala semilla. No. No lo unas todo. Dice 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Os habéis dado cuenta cómo el creyente quiere sembrar la buena semilla y debe sembrar la buena semilla de la palabra de Dios? El incrédulo no. El incrédulo quiere sembrar la mala semilla, la cizaña. Y cuando habla de incrédulo, recuerda, puede haber una persona que finge ser cristiana, pero es incrédulo. Y lo que siembra será cizaña.
Recuerda que los hipócritas no agradan al Señor. Recuerda que los que son tibios, ni fríos, ni calientes, no les gusta al Señor. Entonces sigue diciendo, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Dios siembra la buena semilla, el diablo la cizaña. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual, y ahora aquí está, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que no te apartes de la palabra de Dios, de la iglesia donde se enseñe fielmente la palabra de Dios, de la relación con el Señor conforme a la palabra de Dios, de la verdad que tú aprendes de la palabra de Dios, vives y enseñas a otros. Así que dice la palabra de Dios, apréndela bien, aplícala bien y cuidado, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque acarrearéis mayor condenación sobre vosotros si no habéis aprendido bien la lección para que no enseñéis vuestras interpretaciones y vuestras opiniones, sino solo y únicamente la palabra de Dios. Así dice Santiago. No os hagáis maestros muchos de vosotros, porque si no acarrearéis condenación. Y sin embargo tenemos el deber de testificar. Por lo tanto, lo que quiero testificar, que sea conforme a la palabra de Dios, que sea como Dios dice en la Biblia. Y así el Evangelio llegará a los corazones puro y sano como Él y hará la obra para lo que Cristo lo ha dado. Transformará la vida, le dará un nuevo corazón y le dará una relación eterna y para siempre con el Señor. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Así que estemos seguros de predicar el Evangelio, mas el justo por la fe vivirá. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo, gracias por tu palabra y por lo que tú nos enseñas. Ayúdanos, Señor, en todo momento a saber distinguir el trigo de la cizaña,